Paulson Programas de Entrenamiento presenta Moldeo por inyección práctico. Lección 2. Fundamentos. El interior del molde. En esta sesión, continuaremos con información básica necesaria para que el moldeador pueda entender el proceso. Discutiremos las partes y operación del molde. El tipo de molde usado afecta las características de la parte moldeada y el costo de moldeo. Los tres tipos más comunes de molde son el molde de 2 platos, el molde de 3 platos y el molde de canales calientes sin colada. El tipo más simple de molde es el molde de 2 platos. La característica más obvia de este tipo de molde es que la parte y la colada se fabrican sobre la misma superficie. Aquí se ve la parte moldeada recién fabricada. Esta parte del sistema es el bebedero. Este es el canal. Este es el pozo de material frío. Y esta región pequeñita es la corona de entrada del material a la cavidad. En un molde de 2 platos, las partes y los canales de alimentación salen unidos. En este molde con entrada submarina, al abrir el molde, se separan. Pregunta. En este dibujo de una parte moldeada, ¿dónde está la colada, vástago o esprea? Correcto. Pregunta. En este dibujo de una parte moldeada, ¿dónde está el canal de alimentación? Correcto. Pregunta. En este dibujo de una parte moldeada, ¿dónde está la corona de entrada? Correcto. Pregunta. ¿Verdadero o falso? En un molde de 2 platos, el canal de alimentación y la parte moldeada comparten la misma línea de partida y están cortados en el mismo plato del molde. Correcto. Aquí se ve un molde de 3 platos en operación. Note que la parte y el sistema de alimentación se expulsan en diferentes regiones. El molde de 3 platos siempre separa la colada de las partes. Aquí se ve la colada y la parte producida por este molde. La colada se separa del molde en la región de la corona. Pregunta. ¿Verdadero o falso? Un molde de 3 platos separa automáticamente la colada, canales sólidos, de la parte moldeada durante la expulsión. Correcto. La tercera categoría de molde es el molde sin colada. En este tipo de molde, el sistema de canales de alimentación siempre está caliente. En el diseño mostrado aquí, el canal caliente alimenta a otro canal secundario. Este canal y la parte moldeada se enfrían y se expulsan al abrir el molde. Pregunta. ¿En qué tipo de molde permanecen el plástico y los canales de alimentación calientes? A. Molde de 2 platos. B. Molde de 3 platos. C. Molde sin colada o canales calientes. Correcto. Pregunta. ¿Cuál dibujo muestra un molde de 2 platos? Correcto. Pregunta. ¿Cuál dibujo muestra un molde de 3 platos? Correcto. Pregunta.
¿Cuál dibujo muestra un molde de canales calientes? Correcto. Nota. Revisemos los tres tipos de moldes. Molde de dos platos. Este es un molde de dos platos. Los canales de alimentación y la parte moldeada se producen entre los mismos platos del molde y ambos se expulsan en la misma línea de separación. Nota. Molde de tres platos. Este es un molde de tres platos, abierto y cerrado. Note que los canales sólidos, la colada y las partes se expulsan entre platos diferentes. Nota. Molde de canales calientes. Este es un molde de canales calientes, cerrado y abierto. Note que solo se producen y expulsan partes plásticas. El canal de alimentación siempre está caliente. Ahora, veamos qué hay por dentro de un molde típico. Aquí está el bebedero. Asegure siempre de que el radio del mismo y el de la boquilla sean iguales. Si no lo son, puede producirse un escape continuo de plástico, lo cual puede dañar el área de asentamiento. Y por supuesto, la apertura del bebedero debe ser igual o ligeramente mayor que la de la boquilla. Si la dimensión es menor, el vástago puede romperse y bloquear la inyección siguiente. Aquí se muestra el anillo de alineamiento o localización. Cuando el molde se instala, el anillo de localización debe encajar perfectamente en el agujero de la platina fija de la máquina. Caso. En una máquina, al montar un molde se encontró que el radio del bebedero resultó mayor que el de la boquilla. ¿Qué problema produjo esta diferencia en radios? Piense su respuesta un momento y luego pulse la mano de la pantalla. Caso. Respuesta. En este caso, la presión de la boquilla contra el molde eventualmente dañó el canal. Esto hizo que la colada o el vástago se rompiera en la boquilla. Los ciclos se interrumpían cada vez que se rompía la colada. Caso. Una inyectora está trabajando en forma automática con presiones típicas de inyección. El asiento de la boquilla está rayado y hay un pequeño escape de plástico que cae sobre la máquina. Si se aumenta la presión de inyección y la máquina continúa operando en forma automática, ¿qué cree usted que puede pasar que haga que se pare la operación? Piense su respuesta un momento y luego pulse donde está la mano. Caso. Respuesta. La presión adicional causará un escape más grande. El plástico que se escapa cubrirá la boquilla y el frente del barril de inyección sobre las resistencias eléctricas antes de que se note el problema. Si el plástico está caliente, se podrá quitar sin mucha dificultad, pero si se deja enfriar sobre la máquina, tendrá que quitarse pedazo por pedazo. En una planta que visitamos, se tomó 3 días limpiar y reemplazar las resistencias y volver a poner la máquina en ciclo. Pregunta. En el dibujo del molde de dos platos mostrado aquí, ¿dónde está el bebedero? Incorrecto. Aquí está el bebedero. Asegure siempre de que el radio del mismo y el de la boquilla sean iguales. Si no lo son, puede producirse un escape continuo de plástico, lo cual puede dañar el área de asentamiento. Y por supuesto, la apertura del bebedero debe ser igual o ligeramente mayor que la de la boquilla. Si la dimensión es menor, el vástago puede romperse y bloquear la inyección siguiente. Pregunta. En el dibujo del molde de dos platos mostrado aquí, ¿dónde está el bebedero? Correcto.
Pregunta. En el dibujo del molde de dos platos mostrado aquí, ¿dónde está el anillo de localización? Correcto. Este es el plato de la cavidad y esta mitad es el plato del macho. Cuando el plástico se enfría, se encoge, por lo que el plástico se encoge sobre el lado del macho. El sistema de expulsión casi siempre se diseña para que trabaje del lado del macho. Por esta razón, el macho se coloca siempre sobre el lado móvil del molde. Detrás del plato del macho se coloca un plato grueso de refuerzo. Se coloca allí para reducir la deformación del metal. Estos platos de refuerzo algunas veces se añaden del lado de la cavidad. A veces, para dar aún más rigidez al macho, se colocan detrás del plato de refuerzo barras de refuerzo. Esto ayuda a prevenir la deformación causada por la fuerza elevada de cierre o por la presión ejercida por el plástico inyectado. Pregunta. ¿Dónde está el plato de la cavidad? Correcto. Pregunta. ¿Cuál plato del molde generalmente está en la mitad móvil del molde? A. Plato del macho. B. Plato de la cavidad. Correcto. Las barras guías alinean las dos mitades del molde. El molde se instala y se cierra en su lugar armado para asegurarse que esté perfectamente alineado. El último plato, al lado de las mitades del molde, es el plato de montaje. Este es el plato que permite que el molde se monte a las platinas de la máquina. Pregunta. ¿Dónde están los platos para montaje? Correcto. Pregunta. ¿Dónde están los postes o varillas guías? Correcto. Pregunta. ¿Dónde está el plato de refuerzo? Correcto. Pregunta. ¿Dónde están las barras de refuerzo? Correcto. En el centro del molde hay una varilla aladora del vástago del bebedero. Esta está diseñada para tirar la colada al abrir el molde. Estas son las varillas de expulsión. Cuando el molde abre, la varilla que ala el vástago y las varillas de expulsión se empujan hacia el frente para expulsar la colada y las partes moldeadas. En la base del molde está el marco de eyectores. Este marco está atornillado al plato de refuerzo. El plato de expulsión y el plato retenedor de las varillas de expulsión están dentro del marco y retienen las cabezas de los eyectores. El plato de expulsión es activado ya sea por una barra de expulsión o por un plato móvil o por un pistón hidráulico. Pregunta. ¿Dónde están las varillas expulsoras? Correcto. Pregunta. ¿Dónde está el extractor del vástago? Correcto. Pregunta. ¿De qué color es el plato de expulsión? Correcto. El molde tiene canales taladrados en los platos
para circular agua de enfriamiento para controlar su temperatura. El agua remueve el calor de la parte moldeada. Si el molde se opera caliente, a una temperatura de más de 40 grados centígrados o 105 grados Fahrenheit, es buena idea colocar láminas aislantes entre el molde y los platos de la máquina. Esto reduce la variación de temperatura del molde y la expansión de los platos metálicos. Nota: por cada 8 onzas o 225 gramos de plástico inyectado en el molde, se necesitan por lo menos 2,5 galones de agua circulando por el molde para enfriar el plástico lo suficiente para que resista la expulsión sin que la parte se deforme. Pregunta: en una máquina inyectora con mecanismo de cierre acodado, si la temperatura del molde aumenta, ¿qué le sucederá a la fuerza de cierre? A. Aumentará. B. Disminuirá. C. No cambiará. Correcto. Pregunta: ¿verdadero o falso? Aislando el molde de las platinas de montaje de la máquina, reducirá las variaciones de temperatura en el molde. Correcto. Examinemos ahora los canales para el flujo del plástico. Esta es la parte mostrada anteriormente. Aquí está el vástago, el canal de flujo, la corona y la parte. Dentro del molde usamos los mismos nombres: el vástago, canal, corona y la cavidad que da la forma a la parte plástica. La forma más común de los canales de alimentación son la redonda y la trapezoidal. Algunas veces se usan las semicirculares. Los canales, la mayoría de las veces, se hacen más grandes de lo necesario. Este tamaño debe ser tal que permita el flujo del plástico sin que haya excesiva pérdida de presión, pero que no sea tan grande que aumente el tiempo total del ciclo. Una consideración importante al diseñar los canales es el balance de los mismos. Este diseño está balanceado, es decir, que el diseño hace que el plástico viaje la misma distancia a cada cavidad. Si el sistema está desbalanceado, las distancias de flujo variarán. Como resultado de esto, la cantidad de flujo y la presión en la cavidad serán diferentes. Si uno de los requisitos es moldear partes idénticas, debe usarse un diseño balanceado. Pregunta: ¿dónde está la colada o masa rota? Correcto. Pregunta: ¿dónde están las cavidades? Correcto. Pregunta: ¿dónde están los canales? Correcto. Pregunta: ¿cuál cavidad no está balanceada? Correcto. Pregunta: diseño desbalanceado. ¿Verdadero o falso? En un diseño desbalanceado, el flujo de plástico y las presiones en cada cavidad pueden variar. Esto afecta las propiedades finales de la parte moldeada. Correcto. La corona de entrada conecta el canal con la parte. La entrada debe endurecerse rápidamente a fin de poder quitar la presión de sostenimiento sin que el plástico que se encuentra en la cavidad a alta presión se descargue de la misma. La corona debe ser el punto de separación fácil entre la colada y la parte. Hay varios diseños de entrada. La corona de entrada fina
es una entrada redonda de típicamente 20 a 40 milésimas de pulgada, medio a 1 milímetro de diámetro. Este tipo se endurece rápidamente y deja un defecto visual muy pequeño en el punto de separación. La entrada convencional es típicamente rectangular, de dimensión de medio a un cuarto el área de la sección del canal. Esta entrada permite un mayor volumen de plástico a la cavidad, pero se endurecerá más lentamente y el punto de separación será más visible. Esta entrada se conoce como tipo submarina. Es la única usada con un molde de 2 platos que permite la separación de la parte. La entrada de bebedero y de tipo abanico se usan para reducir la orientación molecular en las partes moldeadas por reducción de caudal de flujo a través de la entrada. Pregunta: ¿qué tipo de corona es esta? A. Tipo de alfiler o fina. B. Tipo convencional. C. Tipo abanico. D. Tipo submarino. Correcto. Pregunta: ¿qué tipo de corona es esta? A. Tipo de alfiler o fina. B. Tipo convencional. C. Tipo abanico. D. Tipo submarino. Correcto. Pregunta: ¿qué tipo de corona es esta? A. Tipo de alfiler, fina. B. Tipo convencional. C. Tipo abanico. D. Tipo submarino. Correcto. Pregunta: ¿qué tipo de corona es esta? A. Tipo de alfiler o fina. B. Tipo convencional. C. Tipo abanico. D. Tipo submarino. Correcto. Pregunta: usted puede escoger un tipo de corona que separe automáticamente los canales de la parte al abrir el molde. ¿Cuál tipo de corona usaría? A. Tipo convencional. B. Tipo bebedero. C. Tipo submarina. Correcto. Ahora que ustedes están familiarizados con todas las partes del molde y los tipos más comunes de moldes, veamos lo que el molde debe hacer. Las funciones primordiales del molde son: dar los canales para permitir que el plástico llene rápidamente las cavidades con la menor pérdida de presión, permitir el escape de aire de las cavidades, enfriar el plástico y dar una forma para expulsar las partes moldeadas y la colada. Miremos a estos requerimientos en más detalles, comenzando por el llene de las cavidades. Primero, en el molde de 2 platos. El plástico empieza su flujo al pasar por el bebedero, luego pasa por los canales de alimentación, la corona de entrada y luego entra a la cavidad. Allí, el plástico se enfría dentro del molde. Cuando la parte está lo suficientemente fría para no deformarse, el molde puede abrirse y las partes pueden expulsarse. Pregunta: si en un molde las partes producidas están incompletas, las cavidades no están totalmente llenas, ¿qué función del molde no se cumple? A. El flujo del plástico no es adecuado. B. El aire no escapa. C. El plástico no se enfría. D. Las partes no se expulsan. Correcto. Pregunta: si en un molde las partes producidas presentan quemaduras en el borde frontal, ¿qué función del molde no se cumple? A. El flujo del plástico no es adecuado. B.
El aire no escapa. C. El plástico no se enfría. D. Las partes no se expulsan. Correcto. Ahora veamos el molde de 3 platos. Hay muchos diseños de moldes de 3 platos, pero uno típico trabaja de la siguiente manera. Las cavidades están aquí y el sistema de canales aquí. Tal como en el molde de 2 platos, el plástico fluye por el bebedero, los canales, la corona y las cavidades. Después que las partes se enfrían, el molde comienza a abrir. Primero en la línea de partida para los canales. En este molde, cuando el plato central llega a su límite de carrera, activa el mecanismo de expulsión para los canales. El molde continúa abriendo, separando el plato central del plato de la cavidad y del plato del macho. La parte moldeada permanece en el lado del macho. El sistema de expulsión, en este caso un plato despojador, expulsa la parte moldeada del macho. Cuando las partes están libres de la región del molde, este cierra de nuevo y el ciclo se repite. Pregunta: ¿verdadero o falso? En un molde de 3 platos, los canales, la colada y las partes se expulsan en lugares separados, cada una con un mecanismo de expulsión. Correcto. Miraremos ahora la operación de un molde sin coladas. Como en el caso de los moldes de 2 y 3 platos, el plástico fluye por el bebedero, los canales, la corona y las cavidades. La diferencia es que el plástico se mantiene caliente en todos los canales hasta el mismo punto de entrada a la corona. Hay varios métodos para lograr esto. El molde con canales aislados fue el primer tipo de molde sin colada. En este molde, el canal tiene un diámetro grande. El metal a su alrededor no está caliente y solo se calienta al empezar la operación. El plástico que pasa por el canal se enfría únicamente en la superficie exterior. Esto aísla el canal y permite que el plástico fluya sin problemas por el interior del canal. Nota: razones para usar un molde de cámara caliente. 1. Solo se producen partes, no coladas. 2. Hay menos plástico para moler. 3. Hay que calentar menos plástico por ciclo. 4. Se precisa menos enfriamiento en el molde. Pregunta: en un molde de canales aislados, el plástico en el canal se mantiene fluido por A. Una cámara caliente. B. Un canal interno de calentamiento. C. Plástico solidificado en la superficie del canal, lo cual sirve como aislante para el material en el centro del canal. Correcto. Pregunta: un canal aislado trabaja porque el plástico es mal conductor del calor. El plástico en el interior de un canal grande permanece caliente, mientras que el plástico contra la pared se endurece. Recuerde que en la lección primera dijimos que la conductividad térmica del plástico comparada con el acero era A. Un décimo. B. Una treintava parte. C. Un centésimo. Correcto. Una segunda categoría de moldes sin coladas es el molde de cámara caliente. Este es un molde que usa una cámara caliente. Se parece a un molde de 3 platos.
Pero en este molde, el metal que contiene el canal por el cual fluye el plástico permanece siempre caliente. Únicamente las regiones de la cavidad y del macho se enfrían. Las cavidades se llenan con plástico que estaba caliente en la cámara. Cuando el molde abre, solamente se expulsa la parte moldeada. Otro tipo de molde de canal caliente es el que usa calentamiento interno. Un cartucho de calentamiento se coloca en el centro del canal. Esto calienta el plástico de adentro hacia afuera. Se forma una capa de plástico alrededor de la pared exterior del canal, la cual actúa como aislante. Esto permite que el resto de la cámara permanezca a una temperatura relativamente baja. Pregunta: ¿verdadero o falso? En un molde con cámara caliente, el plástico en la cámara se mantiene siempre caliente. Correcto. Pregunta: ¿qué dibujo, A, B o C, muestra un molde de canales aislados? Correcto. Pregunta: ¿qué dibujo, A, B o C, muestra un molde de cámara caliente con calentamiento externo? Correcto. Pregunta: ¿cuál dibujo muestra un molde de canales calientes calentado internamente en la cámara? Correcto. La corona de entrada es la región más crítica de un molde sin colada. Más allá de la corona está la parte moldeada que debe enfriarse en cada ciclo. Hay pues un requerimiento crítico de control de temperatura. En esta región, el plástico debe permanecer caliente para la inyección siguiente. Pero en esta región se debe endurecer, una situación difícil de controlar. Para esto se usan diferentes métodos. Un método usa un sensor para controlar la temperatura en la corona. Esto permite que el moldeador ajuste la temperatura en cada parte. Otro método consiste en un ciclo de temperatura. En este, la punta se enfría mientras el plástico se enfría. Luego, un calentador en la punta vuelve a calentar el plástico antes de la inyección. Un tercer método usa una válvula de cierre mecánica que se cierra después de la inyección y se abre antes de la inyección siguiente. Pregunta: si el plástico se endurece en A, B o C, la cavidad no se llenará en la inyección siguiente. Correcto. Hemos examinado cómo fluye el plástico al molde. Ahora veremos otro requerimiento de los moldes de inyección: permitir el escape del aire de la cavidad. Si el aire no escapa fácilmente cuando el plástico llena el molde, se pueden presentar dos problemas. Primero, la resistencia del aire al comprimirse puede causar una inyección corta. La parte no se llena completamente. El segundo problema es el quemado del plástico en el frente de flujo. El aire, al ser comprimido en el molde, se calienta tanto que quema el plástico. Esto produce una quemadura en la parte. La remoción del aire o el defogue se hace cortando un canal pequeño en la línea de partida del molde. La profundidad es generalmente entre 1 y 2 milésimas de pulgada o 0,05 milímetros dependiendo del plástico. La anchura del canal es de media pulgada o 13 milímetros. A menudo se colocan varios canales de defogue. Estos deben colocarse en la última región de la cavidad que se llena.
Estos canales a menudo se pueden tapar por rebaba o por condensación de gases, por lo cual deben limpiarse periódicamente. Pregunta: ¿verdadero o falso? Una cavidad no puede llenarse a menos que el aire dentro de ella se deje escapar. Correcto. Pregunta: ¿verdadero o falso? Los defogues son cortes en el molde en la línea de separación para permitir que el aire escape de las cavidades del molde al inyectar el plástico. Correcto. Nota: el desfogue permite que el aire escape de las cavidades cuando el plástico está llenando el molde. Si el aire no sale, se comprimirá y quemará el plástico, lo cual deja una mancha negra o quemadura en la parte moldeada. ¿Por qué no llena el plástico inyectado los canales de defogue? El plástico sí puede entrar en los canales, pero si estos están diseñados correctamente, el plástico que trata de entrar se endurece rápidamente, bloqueando el paso de más plástico. Pero a pesar de esto, puede producir una rebaba allí si 1. Los canales son muy profundos. 2. El plástico está muy caliente. 3. La presión de inyección es muy elevada. El tercer requerimiento de un molde es enfriar el plástico. El calor se elimina del plástico por el uso de un refrigerante que circula por los canales de enfriamiento. La cantidad de enfriamiento necesaria depende de lo grande de la cavidad y de su diseño. Un buen diseñador de moldes debe colocar las líneas de enfriamiento de tal manera que el plástico se enfríe uniformemente. Debe haber más enfriamiento donde hay más plástico. Los moldes a menudo requieren circuitos separados de enfriamiento, cada uno con provisiones para regular la temperatura y el caudal del refrigerante. En sesiones que siguen, veremos la importancia del diseño de los canales de enfriamiento. Para obtener ciclos rápidos y partes con propiedades consistentes, es necesario controlar el enfriamiento. En regiones tales como machos muy profundos, se usan deflectores y fuentes de burbujeos. A menudo, en regiones muy difíciles de alcanzar, se usan varillas térmicas de enfriamiento. Estas son de diseño especial para remover rápidamente el calor de una región específica. Pregunta: requerimientos para enfriamiento del molde. En el diseño de esta cavidad, ¿dónde se necesita más enfriamiento? ¿En el lado A o en B? Correcto. Pregunta: ¿verdadero o falso? Un buen diseño de moldes permite que diferentes regiones del molde se puedan enfriar en forma independiente para eliminar el calor en forma controlada. Correcto. El último requerimiento del molde es expulsar las partes moldeadas. La expulsión se hace casi siempre usando una varilla redonda de expulsión que empuja la parte plástica. Para algunas partes se usan manguitos de expulsión, en otros casos aletas expulsoras. Estas últimas deben usarse únicamente como último recurso, puesto que las aletas tienden a ser muy frágiles. Para partes con un borde delgado, se usa un plato despojador en la base del macho. Los vasos desechables a menudo se expulsan de esta manera. En otras ocasiones, se usa aire bajo presión. El aire entra a través de una válvula especial para de esta manera lograr expulsar la parte. Pregunta: ¿en qué mitad del molde debe permanecer la parte para que pueda ser expulsada? A. Mitad movible. B. Mitad estacionaria. C. En cualquier mitad.
Correcto. En esta sesión hemos discutido las partes y propósito de los moldes de inyección. Aunque el molde parece un aparato simple, con el cual muy poco puede funcionar mal, es una de las partes más importantes y a veces más complicadas del proceso de moldeo. Un completo conocimiento de los moldes y su función es esencial para una operación de moldeo exitosa. Paulson, programas de entrenamiento. Usted ha completado moldeo por inyección práctico. Lección 2. Fundamentos. El interior del molde.